Vamos a poner una pausa a los estudios que hemos estado teniendo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Los que vienen normalmente cada domingo saben que los domingos estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya acabamos el capítulo 15, nos falta un capítulo más, y aprovechando que va a cambiar de tema, bueno, quise poner una pausa en los estudios consecutivos que llevamos los domingos, porque quiero tocar un tema que ya hace varias semanas he estado preparando. De hecho, a algunos de los hermanos les he estado comentando, estoy preparando un tema que tiene que ver con la crianza de los hijos, el rol de los padres y el rol de los hijos. Y esto surgió, mis hermanos, porque en general he visto que la iglesia, y no solo la iglesia, la sociedad en general está batallando más de lo normal. O sea, batallar en la crianza de los hijos es normalmente difícil, pero creo que hoy en día en esta generación es mucho más complicado la lucha que están teniendo los padres. Si usted es de los que piensa que nada más usted está batallando con su hijo o su hija rebelde, ¿qué cree? Dijo el hermano Adal Ramones, pues no es cierto. La mayoría está batallando, mis hermanos, con el tema de la rebeldía de los hijos. Ya ni siquiera se cataloga en el área de que pues está en la adolescencia, sí, pero todavía no llegan en la adolescencia y ya están batallando con la rebeldía. Pasa la adolescencia, el hijo ya tiene 50 años y siguen batallando con el problema de la crianza. Y creo que esta anormalidad, mis hermanos, es porque hoy en día hay mucha confusión acerca de la crianza de los hijos. Se ha metido, mis hermanos, a la iglesia y a la sociedad ideologías, filosofías e ideas psicológicas que se han puesto de moda. Lamentablemente también se ha metido a las familias de la iglesia. Y digo lamentablemente porque normalmente estas ideas y estas enseñanzas externas, psicológicas o filosofías, van en contra de la palabra de Dios en cuanto a lo referente a lo que Dios nos dice de la crianza de los hijos. Entonces, mis hermanos, si criar a los hijos es difícil, cuando se crían en la palabra, imagínate criarlos con pensamientos que no tienen que ver con la palabra, pues eso se vuelve mucho más difícil. Déjame darte un ejemplo. Estas ideologías que están muy de moda acerca de la crianza de los hijos, que los psicólogos las promueven, hay una rama que se llama la famosa crianza respetuosa. ¿Han escuchado de ella? Esta la están promoviendo mucho. Debemos de criar a nuestros hijos de una manera respetuosa. Y eso involucra, por ejemplo, no gritarles, no corregirlos, sino todo es amor y felicidad para que el niño se críe bien. Yo creo que esa crianza respetuosa, mis hermanos, que la Biblia dice todo lo contrario, ha venido, lejos de ayudar, ha venido a quitar el respeto de los hijos por sus padres, que son su autoridad. Porque esta enseñanza dice que los padres tenemos que ser amigos de los hijos. ¿Y qué creen? Que la Biblia dice que no es así. Y entonces eso ha formado en los hijos que tengan una autoridad o que piensen que ellos tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones que todavía no pueden porque no tienen responsabilidades. Y hoy los hijos están más empoderados y tienen autoridad aún sobre los padres, que yo ya no sé quién manda en la casa, si son los hijos o el perro, porque los padres ya no. A veces el perro es el centro y sobre él gira todo, la mascota. Y si no es sobre él, los hijos. Entonces, esto ha derivado, mis hermanos, en este tema de estas ideologías que han confundido el cómo debemos de criar a nuestros hijos. Yo no sé en qué momento se cambiaron los papeles, pero hoy parece que los hijos son los que tienen la autoridad sobre los padres.
los que son de mi generación para atrás, ni de tú le hablábamos a nuestro padre. El papá nos controlaba con la mirada. Nomás me alzaba el bigote y ya te decía qué hacer. Y hoy los hijos ni padre le llaman por su nombre y le dicen qué hacer y qué no hacer. Entonces, esta es la ideología que enseña la crianza respetuosa. De ahí que esto ha generado, mis hermanos, que podemos ver una generación, que esto no es nuevo, no estoy culpando a esta generación, pero sí vemos a la alza más rebeldía, más corazones de jóvenes que no aman y no quieren a Dios, no quieren saber nada de Dios, incluso dicen yo soy ateo o soy agnóstico, que se ha puesto de moda, que es lo mismo, pues no creo en Dios. Y es por eso que creo que Dios ha puesto esta carga en mi corazón de tocar este tema acerca de qué dice Dios. Entonces, vamos a ver una nueva miniserie de 3 sermones nada más que titulado Oye, hijo mío. Y vamos a estar en estos 3 sermones los próximos domingos. Si salen más en el camino, bueno, nos recorreremos, pero hasta ahorita solamente son 3 estudios que vamos a estar estudiando. El último sermón, los 2 primeros tienen que ver con los padres, el último va dirigido a los hijos. Así que traiga a sus hijos para que escuchen. Me van a dar ganas de bajar a todos los mayorcitos que están allá el domingo que toque esa predicación. Entonces, bueno, antes de iniciar, mis hermanos, quiero dar 2 comentarios. El primero es, si tú no eres padre o madre, o ya pasaste esa edad y dices, no, hermano, eso me lo hubiera dicho hace 30 años, ya ahorita ya soy abuelo o abuela, o eres demasiado joven y dices, pues yo ni siquiera tengo en planes ahora tener hijos todavía, o simplemente no tienes hijos, no pienses, esto no es para mí. Porque estas prédicas, mis hermanos, te van a ayudar a entender a tus padres, tengas la edad que tengas. Y por otro lado, quizá tú conoces a alguien que necesita esta enseñanza. Es decir, si tú eres abuelo, a lo mejor tú necesitas enseñarle a tus hijos cómo criar a sus hijos. Entonces, de todas maneras te va a servir. Y por otro lado, la Biblia dice que toda la escritura es útil y santificadora. Entonces, como te vas a dar cuenta, la mayoría de los versículos que vamos a ver tiene que ver con enseñarnos más a ser mejores cristianos. Entonces, independientemente si eres padre o no, esto te va a ayudar a ser un mejor cristiano, lo que deriva en ser mejores padres. Y el segundo comentario es, si tú dices o estás pensando, ya con el título que di, hermano Alex, usted ni siquiera es papá, ¿cómo nos va a enseñar a criar a estos hijos rebeldes que no podemos si no tiene experiencia? Bueno, mis hermanos, es que yo no te vengo a hablar de mi experiencia. Jamás me vas a escuchar, primero Dios, hablar a mí desde un púlpito qué creo, qué pienso o mi experiencia. No, de hecho eso está mal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el que piensa, el que cree, se va a equivocar, aunque te hable de su experiencia. ¿Y quién te dice que su experiencia no está mal? Además de que no necesariamente lo que a ti te funciona me va a servir a mí. Desde un púlpito, mis hermanos, solo se debe de hablar la palabra de Dios. Se acabó. No puedes hablar que yo pienso, yo creo, pues sí, a lo mejor, pero el que está sentado va a creer y pensar diferente. Entonces lo importante es decir, no, Dios dice así. Ya si nos queremos cuadrar a Dios o no, bueno, ya es un asunto de rebeldía o no. Entonces lo único que quiero darte con estos versículos es el consejo bíblico acerca de este tema. Porque lo que yo tengo que decirte no es importante, pero lo que tiene Dios que decirnos, mis hermanos, más vale que pongamos atención al consejo de Dios. Entonces, vamos a ver 3 sermones. El primero, que es el día de hoy, vamos a ver la instrucción para criar a los hijos. La semana próxima, si Dios mediante, vamos a ver el corazón, o sea, el cómo, y finalmente el llamado de los hijos a honrar a los padres. Entonces, vamos a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. De este texto va a salir todo, los 3 estudios. Y vamos a ver la tarde de hoy la instrucción para criar a los hijos. ¿Cuál es la instrucción? Dice el versículo, voy a leer el versículo del 1 al 4, pero nada más vamos a estar en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Y este es el versículo que vamos a estudiar, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el sermón de hoy. Mis hermanos, Pablo da aquí 3 instrucciones muy sencillas acerca de la crianza de los hijos. 3 instrucciones acerca de la crianza de los hijos. No me quites el texto, obsérvalo. El primero es, anímalos. Punto número 2, disciplínalos. Y punto número 3, instrúyelos. Eso es todo lo que Dios nos manda hacer. Esa es la instrucción para la crianza del Señor. Anímalos, disciplínalos e instrúyelos. Vamos a ver la primera instrucción. Anímalos. Y entre paréntesis dice, no los exasperes. Vamos a ver por qué dice así. Nuevamente, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso significa exasperar, provocar a ira. Es interesante, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento, siempre que se da la instrucción de cómo criar a los hijos, siempre está esta enseñanza o esta instrucción: no exasperes a tus hijos. Esa es la instrucción que se repite en cada una de las enseñanzas cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca de la crianza de los hijos. No exasperes a tus hijos. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículo 21. La carta de Colosenses es la única instrucción que da acerca de la crianza de los hijos. Padres, versículo 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es lo mismo que dice en Efesios, no los hagas que caigan en ira. Mis hermanos, imagina que tú vives en Colosas, en la provincia, en la ciudad de Colosas, y te congregas en la iglesia de Colosenses. No tienes la Biblia, porque todavía no hay imprentas. A lo mejor tienes algunas copias de algunas cartas que han dado los apóstoles, pero tienes muy poca información, o crees que tienes muy poca información acerca de la crianza de los hijos. Y Pablo manda decir a la iglesia que va a mandar una carta inspirada por el Espíritu Santo, específicamente a esa iglesia, donde dentro de otros temas va a hablar acerca de la crianza de los hijos. Y el pastor les avisa eso y tú te pones muy contento, te emocionas mucho porque justamente tienes un problema con tu hijo de rebeldía. Y dices, ya quiero que llegue esa carta porque ya quiero saber qué hacer en cuanto a la crianza de mi hijo rebelde. Y entonces finalmente, después de meses, llega esa carta, el pastor se para al frente, lee la carta y dice, por fin llegamos a la instrucción que dice Dios acerca de la crianza de los hijos. Y el pastor se para y lee, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Punto final. No dice nada más. Y es como que tú te quedas, pero criar un hijo es muy difícil. Deme más consejos. No exasperarlos nada más no me sirve. Necesito más información. No, dice Dios, eso es todo lo que ocupas. No exasperes a vuestros hijos. Ahora, claro, mis hermanos, Pablo está dando por sentado que tú tienes el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza acerca de la crianza de los hijos. Pero lo que está haciendo Pablo, mis hermanos, en esta carta a Colosenses, es que está haciendo un énfasis en este punto. O sea, hay mucha instrucción acerca de la crianza de los hijos, pero ten cuidado con exasperar a tus hijos. ¿Y qué significa esto de exasperar? Porque ese es el punto. Si es tan importante para que en toda una carta solamente diga esto, tenemos que poner nuestros ojos ahí. Exasperar, mis hermanos, es sinónimo de lastimar, de irritar, de provocar. Y la idea es esta: la crianza es llevar a la madurez a nuestros hijos. Nuestros hijos no son maduros. Tú tienes que ayudarlos a que crezcan y maduren. Y entre esa madurez, dice Pablo, no los exasperes. ¿Qué está diciendo? Que mientras ayudamos a nuestros hijos a llevarlos a la madurez, debemos de hacerlo de una manera que no los frustre. Eso es lo que dice el versículo. Lo voy a repetir. La crianza es llevar a la madurez. Mientras tú llevas a la madurez a tus hijos, lo tienes que hacer cuidando de tal forma que no frustres su juventud o su niñez.
Y yo espero que los hijos aquí digan, gloria a Dios, amén, pastor, dígaselo más fuerte a mi papá porque me eche porras en esto. Y los papás que me están viendo feo, ahorita vamos a pasar al otro punto, no se desespere. Ahora, mis hermanos, creo que es claro el punto de Pablo. No los frustres, no los desanimes. Pero ¿cómo podríamos estar frustrando a nuestros hijos y desanimándolos y ni siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo? Te quiero dar algunos ejemplos de que podemos estar frustrando a nuestros hijos, exasperándolos, desanimándolos y quizá ni siquiera nos estamos dando cuenta. Ahora, estos ejemplos nada más es para que aterrices la idea del versículo, no para que pienses, si hago esto, a fuerza los va a exasperar. No, necesariamente no. A lo mejor tu hijo no le interesa y no se exaspera con estas conductas. Y tampoco es lo único que puede exasperarlo. Entonces, la idea es que entiendas el concepto de Pablo y tú lo analices, que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te diga, tú, aunque no fue ninguno de los ejemplos, tú estás exasperando a tu hijo de esta manera. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para aterrizar la enseñanza. Una manera de exasperarlos, mis hermanos, es castigarlos llamándoles la atención por ser niños. Mire, veo niños sonriendo, dice, amén, pastor, déles duro. Papás, imagina este ejemplo, es burdo, pero quiero aterrizar la idea, que está un bebé, tienes a tu bebé, niño pequeño, en la mesa, tiene entre 3 y 6 meses y estás comiendo, lo tienes en la mesa y el niño obviamente quiere agarrar todo, se quiere meter toda la comida y en una de esas tira el litro de leche que acabas de comprar y rocía la mesa completamente. ¿Qué vas a hacer? Inciso A, regañarlo. Inciso B, pegarle. Inciso C, nada. Mi hermano, el niño todavía no reconoce. No lo hizo porque sea un rebelde. Lo está haciendo porque está creciendo y está aprendiendo. Ni siquiera tiene el sentido de ubicación de su fuerza. Entonces tú tienes que tener la madurez y la sabiduría para entender cuándo tu hijo actúa en rebeldía y cuándo lo está haciendo porque es niño. Porque cuando hace las cosas por ser niño, porque aún no sabe, ahí los castigamos, ahí los disciplinamos, mis hermanos, y eso frustra a los hijos. Te voy a decir uno de mis secretos, que creo que ni mi madre sabe, pero ya me lo puso el Espíritu Santo en el corazón y no lo traigo apuntado. Cuando era niño, menor de 3 años, corté los sillones de la casa con un exacto. Eran sillones, no sé si de piel, de vinipiel, de hule. El punto es que pasabas el exacto y parecía que estabas dibujando. Y entonces yo vi la primera línea y yo me sentí Picasso. Y empecé a dibujar en todos los sillones de la casa, uno por uno. Obviamente en ese momento eso era una línea. Al día siguiente esa línea se había corrido y estaban completamente rotos todos los sillones. Y quiero aprovechar que no vino mi mamá para confesarlo. Mis hermanos, me pusieron una que no se me olvida. Lo recuerdo. No recuerdo los sillones, recuerdo la tunda que me dieron. El punto es este, mis hermanos, yo no lo estaba haciendo con maldad o con rebeldía. ¿Entienden el punto? O sea, no había a mí una malicia de decir, sabías que estaba mal y aún así lo hiciste. No, yo no sabía que estaba mal. Entonces, ¿qué era lo correcto? Que me debieron de haber explicado que eso no era bueno. Y luego contar hasta 10, irse a correr 10 vueltas al parque, respirar, hacer 10 horas de oración, arrepentirse y entonces sí, ir a la casa. Entonces, ese es el punto, mis hermanos. Tenemos que ser sabios, porque reprenderlos por ser niños frustra a los niños. Es un ejemplo nada más. Otro ejemplo, mis hermanos, siendo legalistas con ellos. Hay papás que ponen tantas reglas en la casa que respira el niño, regaño. Se mueve el niño, regaño. Y quizás esas reglas no tienen una mala intención, mi hermano, pero lo estás frustrando con tantas reglas. El cristiano tiene que aprender a mediar, mis hermanos, entre las reglas y el libertinaje. O sea, hay papás que no te mueves, ya está el niño.
Ni respira, está sentado y ni parpadea, porque donde parpadee, cuidado, porque ya le dieron la regla que no lo debe de hacer. Mis hermanos, no. Quizá estás generando un soldado muy bien y hay niños receptivos a eso, no les va a costar. Pero hay otros niños que son más inquietos que no van a poder guardarse y no es rebeldía, los estás ahogando. Por eso a veces dentro de la misma familia, niños les ponen las mismas reglas, uno lo atiende y el otro empieza a luchar contra él porque él no puede, tiene que ser criado de manera diferente. Entonces tienes que encontrar un medio entre el legalismo y el libertinaje, porque si los dejas hacer lo que quieran, es seguro van a caer en pecado. Tienes que mediar en medio. De otra manera los vas a empezar a frustrar con tanto reglamento. Tercer ejemplo, los frustramos cuando no somos ejemplo. Dice el texto, no frustres a tu hijo. ¿Cómo lo puedo frustrar? Pues no siendo ejemplo. O sea, quiero que seas cristiano, pero yo no soy cristiano. Quiero que tú hagas las cosas que Dios manda, pero yo no lo hago. Exigimos un grado de cristianismo y de santidad que nosotros nos llevamos. ¿Sabes qué piensa el niño? Es como aquel que está con el cigarro y le dice a su hijo, no fumes. Te va a decir tu hijo, ¿por qué? Si tú lo haces. Hay unos cantantes medio conocidos, creo que son mexicanos, Jaycee Joy, no sé si cuántos los conocen. Yo sé que aquí puro Marcos Witt y pura alabanza, no escuchan otra cosa, pero hay quien de repente pone el radio y le sale, ¿verdad? Y estos jóvenes, mis hermanos, eran hijos, porque ya murieron sus padres, de pastores. Y ahora que son famosos, ella, los dos crecieron en la iglesia, sirvieron en la iglesia, conocen la Biblia, toda su niñez y su juventud sirviendo a Dios, cantaban en la alabanza. Y ahora que son grandes, ella es lesbiana, se casó con otra mujer y él anda en el mundo, jamás regresó a la iglesia. Entonces tú dices, ¿cómo unos niños que crecieron en los caminos de Dios no solamente se alejan, sino que ahora son adoradores de Satanás en el sentido del pecado? Cuando les preguntan que por qué dejaron la iglesia, ellos dicen, es que nosotros no entendíamos por qué mi papá era uno en la casa y otro en la iglesia. Mi papá en la iglesia, 10. En la casa, reprobado. Muy buen pastor, pésimo padre. Y claro, yo entiendo que es el pretexto para alejarse de Dios. Al final del día, ellos van a dar cuentas por su pecado. Dios no va a culpar a su padre. Es el pretexto perfecto que buscan los hijos. Pero mis hermanos, eso frustra a los hijos, el ser diferentes. Y no remedia que digas, entonces voy a ser pecador en la casa y pecador en la iglesia, porque yo no soy hipócrita. No, el propósito es que cambie esa santidad. Porque hay quien así dice, bueno, entonces yo como soy en la casa, y si digo maldiciones en la casa, también digo maldiciones aquí en la iglesia. No, el punto es que cambies, porque si estás criando a tu hijo, pues críalo con el ejemplo. Eso los va a frustrar. Último ejemplo, no siendo congruente en tu vida. Va muy de la mano con el otro, pero ¿en qué sentido? Mi hermano, a veces no les dedicamos tiempo, no les dedicamos amor, no les dedicamos esfuerzo, no los apoyamos, no estamos ahí. Pero ¿qué tal a la hora de corregir? Sacas la vara y ahorita vas a ver. ¿Y cuándo te sentaste a dedicarle el tiempo que necesitaba tu hijo para entender lo que iba a hacer? Eso es frustrante, porque dice el hijo, no me amas, no me ayudas, no estás al pendiente de mis problemas, no me guías, pero sí me quieres corregir. Es incongruencia en ti. Entonces, exigirles sin darles es incongruente. Padres peleando todo el tiempo, pero sacan la vara de la corrección. A ver, pásame la vara de la corrección. Y tú no sabes si es para darle a la esposa o para darte a ti, porque todo el tiempo están peleando. Es incongruencia. Los hijos ven incongruencia en tu vida. Mis hermanos, con la incongruencia perdemos hasta la autoridad sobre los hijos.
Quizá uno de los ejemplos más claros en la Biblia es el ejemplo del rey David. Muy buen rey, muy buen siervo de Dios, pero muy mal padre. David, cuando peca con Betsabé en adulterio y aparte manda a matar a su esposo, se le derivan una serie de consecuencias por su pecado. Y parte de esas consecuencias es que un hijo rebelde viola a su otra hija, que era su media hermana. ¿Qué era lo que tenía que hacer David en contra de su hijo Amnón? Ejecutarlo. Porque la ley decía que si alguien hacía eso, el rey tenía que matarlo. El problema es que ahora se trataba de su hijo. Y no solamente no lo ejecutó, ni siquiera le llamó la atención. ¿Por qué? Porque él había hecho lo mismo. Él también había pecado con fornicación y adulterio. ¿Con qué cara le iba a decir a Amnón: lo que hiciste estás mal? ¿Qué hubiera dicho Amnón? Pues ejecútate tú primero porque tú hiciste lo mismo. ¿Con qué cara lo iba a reprender? No tenía cara ni autoridad, y es por eso que David ya no tuvo el valor para reprender a su hijo. Entonces, eso frustra a los hijos, la incongruencia en nuestra vida. Son ejemplos nada más para aterrizar. Recuerda la idea. A lo mejor ninguno de estos te aplica, a lo mejor tú dices: ya entendí el concepto. Lo que Pablo está diciendo es: ten cuidado mientras tú llevas a la madurez a tus hijos, de no frustrarlos con lo que les enseñas y con tu forma de vida. Por eso yo te decía, entre más cristianos seamos, mejores padres vamos a ser. Independientemente si eres padre o no, esto te va a ayudar a ser un mejor cristiano. Entonces, primera instrucción: no los exasperes. Lo contrario de exasperar es anímalos. Entonces, por eso es el punto. Punto número 1, anima a tus hijos. Motívalos. Ve cuál es el problema y anímalos a que hagan bien las cosas. Ayúdalos. Segundo punto, segunda instrucción de parte de Dios: disciplínalos. Nuevamente, versículo 4, la segunda parte. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina. Y otra vez es la misma idea. Mientras los llevas a la madurez, disciplínalos. Como te decía en la introducción del mensaje, hoy se ha puesto muy de moda el tema de la crianza en amor. O sea, tú tienes que amar a tu hijo mucho y todos los temas los tienes que tratar con amor para que tu hijo vaya por el buen camino. Bueno, lo que la Biblia dice es que eso no es amor. El criar a los hijos sin disciplina no es amarlos. Lo vamos a ver en un momento. Padres, para este tema de la disciplina tenemos que basarlo en dos conceptos. Hay dos principios que he orado que Dios lo grabe en tu corazón respecto a la crianza de los hijos. Primer principio, o sea, son dos bases donde vamos a poner la instrucción de la disciplina. Primer principio: tienes que entender, papá, mamá, que tu hijo, tu hija es un pecador. Son pecadores. Tu reina, tu princesa, tu sol, tu muñeca es pecadora. Tu príncipe, tu rey, tu querubín, ¿qué crees? Es pecador. ¡Ah! No diga eso de mi querubín, pastor. Sí, y tú también, y yo también. O sea, entendemos que todos somos pecadores, menos ¿quién? Nuestros hijos, porque nos ciega el grande amor que tenemos por ellos. Pero eso no quita que sigan siendo pecadores. Lo traen de fábrica, mis hermanos. Ve a un bebé que empieza a hacer berrinche porque no se le da lo que quiere y parece que trae la bocina incluida y una sirena que grita, y la mamá, como ya sabe, dice: tiene berrinche. Y la pregunta es: ¿quién le enseñó a hacer berrinche? Tú te pusiste con él y le dijiste: mira, cuando no te den lo que quieres, lloras hasta que me quede sorda. No, simplemente el niño lo trae pecado desde nacimiento. Entonces, tu objetivo, papá, es alejarlos de ese pecado. Cuando tú comiences a ver que tu hijo está llevando ese pecado demasiado lejos, que tu hijo está gozándose
en el pecado, que tu hijo está disfrutando el pecado, entonces tienes que aplicar una consecuencia sobre su vida para que entienda que el pecado está mal. Y esa consecuencia la Biblia le llama disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hebreos 12, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, Dios da por sentado que si eres papá y amas a tu hijo, por lo menos lo que vas a hacer es disciplinarlo. ¿Y qué es la disciplina? Y aquí es donde entra la confusión entre la crianza respetuosa y el amor y la disciplina. Aquí entra la confusión de los papás, porque Dios habla de una disciplina que no se parece a la disciplina que hoy ejercen los papás. Versículo 11 de Hebreos 12. Mira lo que dice el texto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna. Una sola disciplina no es un momento para gozarte. Y lo contrario de gozarte, tristeza. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué significa este texto? Padres amados que aman a sus querubines y a sus princesas. Y no quiero que me vean como, pues tú lo dices muy fácil. No, mis hermanos, yo una vez nalgué a mi sobrino y lloré. O sea, entiendo de alguna manera lo que significa. Duele regañar a quien amas. Eso es normal. El punto es que no nos debe de cegar ese amor y nos conduzca por una manera donde no es bíblico. La disciplina, lo que dice este versículo 11 es que la disciplina duele. La disciplina tiene que doler. Si no duele, no es disciplina. Si no les está doliendo, no los estás disciplinando. ¿Acaso los estás corrigiendo? Pero no los estás disciplinando. La disciplina conlleva lloro, ya sea externo o sea interno. Pero si no hay un dolor, no estás disciplinando a nadie. Y no estoy hablando que los tienes que golpear. Hay maneras de disciplinar, hay maneras de que les duela. Sí, para los niños de 1 a 7 años, la famosa varita de la corrección sirve. Y para los que no tienen la varita de la corrección, ¿qué es más poderoso que la varita de la corrección? La chancla voladora. No falla, mis hermanos. 3 chanclazos bien puestos en las nalgas los alinea de niños. No batalle. ¿Está batallando? 3 nalgaditas con su chancla más y póngasela ahí en la sala para que la vea y le dé miedo. Mis hermanos, pero llega una edad en la que ya no los puedes golpear. Hay papás que quieren golpear a su hija de 15 años. No, lo que vas a hacer es frustrarla. Quieren golpear a su hijo de 17 años. Primero anímate porque ya lo vas a ver así. Peligro te lo regrese. Pero la verdad es que ya no le vas a infringir un dolor para cambio. Entonces, sin embargo, tienes que seguir disciplinándolos. ¿Cómo puedo disciplinar a los hijos? Bueno, a mí se me ocurría, ¿qué les dolerá más a los hijos que una vara de la corrección? El celular. Quítales el celular, quítales el internet, restríngeles sus redes sociales, quítales sus libertades, quítales sus comunidades, deja de correr a resolverles la vida mientras están batallando porque no hay sufrimiento en eso. O sea, los papás están bien enojados con ellos, pero apenas pone cara de espanto el hijo porque no sabe, ya, bueno, ya, te voy a resolver, vete a tu cuarto. Y ya tú te quedas haciéndole la tarea. Le estás resolviendo, no estás dejando que sufra. Y entonces eso no es disciplina. Tienes que hacer la prueba, mi hermano, tienes que pegarles donde duela. Y hay muchas maneras, tú tienes que orar a Dios que te dé la sabiduría de decir, ¿cómo puedo hacer que le duela?
Bueno, puedo quitarle sus privilegios, ropita limpia, trastes limpios, comidita caliente, el carro, saliditas, internet. Porque ¿qué crees? Todo eso lo pagas tú. Pero el hijo es el que lo administra. Al hijo, de una vez te digo, papá, no le preocupa que no le hables. No le preocupa que estés enojado con él. Estoy enojado contigo hasta que entiendas. El hijo, ¿sabes qué piensa? De todas maneras no me va a dejar de amar. Y eso es cierto. No lo vas a dejar de amar. Y por eso dicen, pues en realidad no me importa que no me hable, porque de todas maneras, si yo necesito, ahí va a estar. Pero si me duele, ahí voy a aprender una lección. ¿Cuál es esa lección? La disciplina. Entonces, dos principios. Tu hijo, tu hija, tu princesa, tu rey son pecadores, igual que tú y que yo. Y para corregir ese pecado necesitan disciplina. ¿Amén? Pues aunque no digas amén, de todos modos así dice Dios. A mí también yo leo y digo, Señor, está muy fuerte esto, pero pues no vengo a hablarte de lo que yo pienso. Algunos principios acerca de la disciplina. Punto número 1, disciplínalo desde niño. Proverbios 22:6. Disciplínalo desde niños. Hay papás que quieren disciplinar a sus hijos de 17 años. Olvídalo, no vas a poder. Disciplínalo desde niño. Proverbios 26:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es uno de los textos más mal interpretados por los cristianos, mis hermanos. Nosotros creemos que este texto habla acerca de que le hables a tu hijo de Dios cuando fuera niño. O sea, como que la Biblia te está animando a que le enseñes la Biblia. Y aunque eso es una verdad, eso no dice el texto. Este texto no dice que le enseñes la Biblia y que cuando fuera viejo ya no se va a apartar del camino de Dios. No dice eso el texto. ¿Por qué? ¿Cuántos niños conoces? Yo conozco por lo menos 5 o 10 que de niños se les enseñó el camino de Dios. Vinieron a la iglesia, vinieron a la CBDB, vinieron a las escuelas infantiles y ahora que ya son adolescentes o ya son hombres o ya son mujeres, ya no les interesa buscar de Dios. Entonces el versículo se equivocó o no dice lo que creemos o hemos malinterpretado. Mis hermanos, este texto habla de disciplina. El camino aquí no es el camino de Dios. Dice el texto, instrúyelo en su camino. O sea, no dejes que el niño se vaya por otro camino. ¿Cuál puede ser ese otro camino? El camino de la necedad y el camino del pecado. El punto del proverbio es, ¿cuándo debes de instruir a esa persona, a ese hijo? De niño. O sea, de niño aplícale la disciplina para que no se desvíe de su propio camino. Si tú lo disciplinas de niño, aunque fuere viejo, va a andar sobre el buen camino. Ese es el consejo bíblico. No está hablando de Dios, aunque es sabio enseñarles de Dios, como veremos en un momento. Punto número 2 de la disciplina. La disciplina no es castigo, es amor. La disciplina no es castigo, es amor. Graba esto en tu corazón, papá. No quiero disciplinar a mi hijo porque me duele. Porque eso no es amor. No, la Biblia dice todo lo contrario. Si tú no lo disciplinas, no lo estás amando. Hebreos 12:5 nuevamente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Escucha esto, porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y Dios te deja de amar? No, ni un centímetro. ¿Te ama menos porque te castiga, porque te disciplina, porque te azota? No. ¿Y qué hacemos nosotros? Gracias Dios porque me alineaste a tu camino. Y Dios nos saca la varita de la corrección. Dios sabe dar buenas disciplinas. Muchos de ustedes y yo lo hemos experimentado por cabezones. Mis hermanos, la disciplina no es mala.
Al contrario, es una herramienta que demuestra que amas a tus hijos. No tengas miedo de disciplinarlos. Eso es lo que aconseja Dios. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No tengas temor. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. ¿Cuántos niños vemos, verdad? Luego en el supermercado, mimados, que se le tiran al piso, patalean, y la mamá y se paran y hasta la cachetean. Y luego la mamá le dice al papá, mira, me cacheteó. Y el papá, pues algo le has de haber hecho, véngase mi niña. Y la consecuenta a la niña. Eso es mimarlos, mis hermanos. No hay una disciplina, no hay dolor en eso. Es que ¿cómo le voy a pegar? Pues no la amas entonces. Entonces, si no la disciplinas, si no lo disciplinas, te va a avergonzar. Por el contrario, si hay disciplina, va a ser una bendición para tu vida. Cuando fuesen grandes, te honrarán. Te van a honrar. Y lo peor, mis hermanos, no es la vergüenza que puedan darnos los hijos, porque no los disciplinamos. Lo peor es que estamos ayudando a que se condenen. Y esa es la tercera parte de la disciplina. Si no lo disciplinas, morirá en condenación. Proverbios 23:13 y 14 nuevamente. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, la disciplina que ayuda a que no se condene, a que entienda que hay una consecuencia por el pecado y que esa consecuencia va a ser más fuerte más adelante. Ahora, ojo, mis hermanos, no quiero que ahorita llegues a tu casa y te dijo el pastor que ahorita te di. No, no es ese el concepto, cuidado. La próxima semana no pierdas el mensaje porque vamos a ver cómo. Hoy es la instrucción, la otra semana vamos a ver el cómo, con qué corazón lo debo de hacer. No es llegar y, órale. El punto de este texto, mis hermanos, es, padres, graba en tu corazón esto y debe darte temor en tu vida. Que si a ti te duele disciplinar a tus hijos, la consecuencia de su pecado va a causar mayor dolor a él y a ti. Y peor, no disciplinarlos es dejarlos que vayan a condenación y un día van a estar frente al Dios creador y van a pagar su consecuencia de su pecado y van a experimentar toda la ira de Dios sobre sus vidas. Y eso debe darnos temor. Eso debe darnos ganas de disciplinar a los hijos. Decir, no, yo no quiero que sea Dios el que los ajusticie al final del camino. Entonces, mis hermanos, consejos de la disciplina. Disciplínalos desde niño. Disciplinar no es castigar, es amar. Y finalmente, si no lo disciplinas, morirá en condenación. Entonces, llevamos 2 instrucciones. Punto número 1, anímalos, no los exasperes. Punto número 2, disciplínalos. Punto número 3 y final, instrúyelos. Versículo 4, nuevamente. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, en el consejo de Dios. Cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios no le guarda nada a Abraham, le enseña todo, hasta las cosas malas. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un propósito. A sus hijos, a su descendencia, enseñarles todo el consejo de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 17. Dios va a hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios piensa, ¿le diré esto a Abraham o no se lo diré? Versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios dice, no, tiene que saber que la consecuencia del pecado es su muerte. ¿Por qué? Tiene que saber todo el consejo de Dios a Abraham.
Porque Abraham va a ser el encargado de decirle a sus generaciones cómo y quién es Dios. Ese es el propósito. Por eso Dios no le escondió nada a Abraham, porque tenía una responsabilidad grande. ¿Cuál? Instruirlos en el camino de Dios, decirles quién era Dios. Y entonces, generaciones después, vienen muchos mandamientos. En Deuteronomio 6:20 hay uno, léelo en tu casa, lo voy a parafrasear nada más. Dice el texto: cuando tus hijos te pregunten, oye papá, aplicándolo a nuestros tiempos, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué los domingos nos tenemos que ir temprano a la iglesia? Entonces tú le vas a decir, mira hijo, Dios, yo antes era esclavo del pecado y Dios me rescató con milagros y prodigios de esa vida, que estaba muerto y ahora me ha dado vida eterna. Y por eso le adoramos. Ah, muy bien. Y entonces la obligación es decirle lo que Dios ha hecho por ti. Que tu hijo conozca ese grande Dios. Pero luego, ese era el propósito del pueblo, de la promesa del pacto con Abraham. Pero luego encontramos generaciones del pueblo de Israel, como la que aparece en Jueces capítulo 2, versículo 10. Los padres tenían que decirle a los hijos y enseñarlos en el temor de Jehová. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió una generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Pero no solo no lo conocía, dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, ¿qué dice este texto? Esta generación no conocía a Dios. No era que se habían rebelado contra Dios. No era que conocían a Dios y habían decidido no seguir a Dios. Era una generación que ni siquiera se le había enseñado quién era Dios y su obra. O sea, los padres no hicieron el mandamiento que encontramos en Deuteronomio. Y al no conocer a Dios, como son pecadores, como tus hijos, como tú y como yo, entonces se fueron a servir a los Baales. Eso es lo que pasa cuando una persona no conoce a Dios. Claro, había gente del mismo pueblo de Israel que sí conocía a Dios y aún así se rebelaron. Eso es rebeldía, eso es pecado. Pero estos ni siquiera sabían quién era Dios. Los padres nunca les enseñaron acerca de Dios. Mis hermanos, ¿por qué hoy hay hijos paganos? ¿Por qué hay hoy hijos que están en el mundo? Porque todos somos pecadores, porque esa es nuestra tendencia hasta que conocemos a Dios. Y entonces tu objetivo, papá, es que tu hijo conozca a Dios. Esa es tu mayor meta en tu vida como padre, que tu hijo conozca a Dios. Ojo, no estoy diciendo que sea salvo, porque esa es una obra de Dios y del Espíritu Santo. Tú no vas a poder hacer que tu hijo sea salvo. Lo que tú sí puedes hacer, y es tu obligación, que él sepa que hay un Dios que lo ama y que no quiere que se condene. Y que ha dado a su hijo en una cruz para salvación. O sea, mi trabajo es informarlos. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de su vida. Si son de esos hijos de, ya vas a empezar. Hasta el último día de tu vida. Más vale que te acostumbres. No voy a dejar darte todo el consejo de Dios. Entonces, la enseñanza es esta, papás. El hijo ama lo que le apasiona al padre. Aprende esto. El hijo ama lo que al padre le apasiona. Si a un padre le apasiona el fútbol, si a un padre le apasiona irle a la América, ¿el hijo a quién le va a ir? A la América, hasta que conozca a Cristo y se arrepienta y venga a los pies del Señor y sepa el camino correcto. El punto es, mis hermanos, que el hijo ve lo que hacen los papás. ¿Por qué no vemos hijos fascinados con la palabra de Dios? Porque hay pocos padres fascinados con la palabra de Dios. Si tú le enseñas a tu hijo que está bien venir a la iglesia, adorar a Dios, estar en comunión con Dios, pero que puede dejar de seguir a Dios o lo puede dejar en segunda o tercera opción, siempre y cuando no tenga tarea, siempre y cuando no se sienta cansado,
siempre y cuando no tenga una salida con sus amigos, siempre y cuando no tenga una visita al parque. Pero cuando no tenga nada de eso, tienes que ir a adorar a Dios. ¿Qué le estás enseñando, papá? Que Dios no es lo primero en su vida, que hay segunda, tercera, cuartas cosas que están por encima de Dios. Y entonces el hijo va creciendo creyendo que adorar a Dios está bien, pero que no es indispensable adorar a Dios. Eso es lo que estamos sembrando en los hijos. Papá, cuando tus hijos te ven en una situación difícil, ¿a dónde te ven que corres? ¿Al psicólogo? ¿Al coach? ¿A hacer ejercicio? ¿A la cerveza? Porque luego se justifican, ¿verdad? Es que tomo porque me siento bien mal. ¿A dónde te ven tus hijos que corres cuando tienes problemas? ¿A Dios o a todo lo demás? Lo que le estás enseñando es, sí, Dios es importante, pero no es prioridad. Entonces, si los hijos no conocen a Dios, ojo, no estoy diciendo que sean salvos, si no lo conocen, es pecado tuyo, papá. Es tu responsabilidad, ni siquiera es la de la mamá. Hay padres que culpan a su esposa. Es que tú tienes la... No, ¿quién te dijo? Tú eres cabeza, papá. Y el ser cabeza no quiere decir yo mando en casa y se me tiene que atender. No, ser cabeza cubre ciertas responsabilidades y por eso Dios te ha dado dones y talentos. Y una de esas responsabilidades y dones es que te asegures que tu hijo conozca a Dios. Esa es tu responsabilidad, padre. Tenemos que ser apasionados de la palabra de Dios. No puedes delegar estas cosas a los maestros de la escuela. Hoy hay muchos niños que empiezan a preguntar, ¿por qué ese hombre bigotón se casó con ese hombre barbudo? Y el papá no sabe qué, pues ahí pregúntale a tu maestro. ¿Y el maestro qué le va a decir? Porque es una ideología de género. Papá, no dejes. Es increíble cómo padres cristianos permiten que a sus hijos los eduquen y les enseñen gente del mundo que no tiene temor de Dios. Esa no es responsabilidad de los maestros. En la escuela se les va a enseñar cosas para la vida, matemáticas, ciencias, biología, cosas como esas. Pero el espiritual es tuyo. Y tampoco es responsabilidad del pastor, ni de las maestras de la escuela dominical, ni del maestro de escuela dominical. No. Aquí lo traes una hora. Traerlo es parte de tu responsabilidad para que conozca de Dios. No es responsabilidad de la otra gente, es tu responsabilidad, papá. Mis hermanos, hay muchos papás que piensan que porque sus hijos no andan en malos pasos, drogas, en robando, cualquier cosa, que porque están yendo a la escuela, porque están estudiando en la universidad, que porque moralmente son buenos niños, no nos cargamos por ellos. Papá, tu hijo está en pecado si no busca de Dios. El principal pecado del ser humano es no buscar de Dios. ¿Por qué? Porque no está buscando a aquel que es el único que puede rescatar su alma del infierno. Y entonces si tú dices, es que es buen niño, pues sí, moralmente es buen niño, pero sigue delante de Dios como su enemigo. Y esa carga debes de tenerla en tu corazón. No pienses que porque es un buen niño, es correcto, va a la escuela, lleva puro 10, tiene una carrera, está estudiando, tiene un buen trabajo. Ya, no, si no está buscando de Dios, vive en pecado. Y tienes que canalizar todo tu tiempo, toda tu fuerza, toda tu energía en que Él conozca de Dios. Es increíble que hay padres que el niño va mal en la escuela y hasta dejan de trabajar para dedicarle tiempo al niño, porque entienden que necesitan atención para ir bien en la escuela, pero no le hace que no busque de Dios. Ya Dios sabrá. No, tienes que dedicarle todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu oración. Debería de estar lleno, mis hermanos, los viernes en la noche, los sábados en la mañana, de padres orando por sus hijos inconversos, aunque sean buenos niños. O en su casa, ahora donde tú quieras. Pero dijo una hermana, no oro en mi casa, mejor vengo a la iglesia. Es como el ejercicio.
En la casa no hago ejercicio, tengo que ir al gimnasio. Igual. Entonces, mis hermanos, ora por tu hijo. Papá, es tu responsabilidad que tu hijo conozca a ese Dios. No vaya a pasar como le pasó ahí a los jueces. Esa generación no conocía de Dios. La Biblia no está hablando de ser buenos muchachos o malos muchachos. Es que mi hijo no sale, está en casa. Y busca de Dios. Ahora tiene comunión con Dios, lee la Biblia, está meroso. Bueno, no. Está igual de mal que aquel que su pecado es visible. Él tiene otros pecados. Eso es lo que tú no ves. Mis hermanos, tienes que aprender que hay pecados visibles y hay pecados que no se ven. Cuando no los vemos no quiere decir que no haya. Esos pecados están ocultos. Y tiene que conocer a Dios, tiene que ser temeroso de Dios para que Dios sane eso. Pero tú tienes que ser ejemplo. Instrucciones para la crianza de los hijos. Anímalos, no los exasperes, disciplínalos, instrúyelos en la palabra. Concluyo con esto. Mis hermanos, quiero que veas la sabiduría en la instrucción de Dios. Dice, no los exasperes, disciplínalos e instrúyelos en la palabra. Lo pone en la misma línea, en el mismo versículo están los tres. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que orar para que Dios te dé sabiduría, para que encuentres un equilibrio entre estas tres cosas. No es disciplínalos y anímalos y no los instruyes. No es no los exasperes e instrúyelos, pero no los disciplines. No, para que funcione tiene que haber un equilibrio de estas tres cosas. De las tres. Si tú nada más a tu hijo lo disciplinas y no lo exasperas, pero no lo estás llevando en el camino de Dios, se va a perder. Si tú lo estás llevando en el camino de Dios, pero no lo estás disciplinando y lo estás animando, de la misma manera va a ir mal. Entonces, Dios nos da la sabiduría para hacer su palabra. Y su palabra dice, tienes que encontrar un equilibrio entre estas tres cosas. No es puro amor, es amor y vara con amor. Y al mismo tiempo, oración, ayuno y palabra. Entonces la idea de la crianza, de la instrucción de la crianza es, llévalos a la madurez usando la disciplina, enseñándoles los mandamientos de Dios. Y tienes que hacerlo de una manera que no los frustre. Uy, pastor, eso es dificilísimo. Correcto, es muy difícil. Por eso necesitas orar y buscar tú de Dios y depender de Dios para que Dios te dé esa gracia y puedas encontrar ese equilibrio de la instrucción en tus hijos. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, eso tiene que ver con un tema del corazón. ¿Cómo lo hago? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. No te lo pierdas. Hoy fue la instrucción, hoy fue el qué. Otra semana vamos a ver el cómo. ¿Con qué corazón lo creamos? Que el Señor bendiga su palabra. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por la instrucción, Señor. Gracias por la corrección. Padre, qué difícil, Señor. Qué difícil tarea la de ser padre. Mi Dios, pero tú nos das la palabra y también nos das los recursos. Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros, Señor, y nos vas a ayudar, no estamos solos. Por eso te rogamos, Dios, en esta hora que tú des sabiduría a los padres para que puedan criar, Señor, en la disciplina y en la amonestación de tu palabra a sus hijos. Oramos, Dios, por cada joven, por cada niño que está en esa edad, Señor, donde está aprendiendo a madurar. Guarda sus corazones, Señor. No permita, Señor, que la tentación, el mundo, Satanás, los arrastren, Señor. Y no permitas, Dios, que los padres sean solamente observadores, sino que sean hacedores, Padre, de lo que hemos profesado creer, Señor Cristo Jesús. Que ahí empeñemos nuestra fuerza, nuestra dedicación, porque, Padre, es el ministerio más importante que has puesto tú en cada
varón, Señor, como responsable, como sacerdote de su casa. Da sabiduría y pon temor de tu santo nombre en cada varón, en cada padre de familia, Señor. Y bendice, mi Dios, aquellas madres que se han encontrado con padres irresponsables, que no son temerosos de ti, Señor, que han tenido que fungir como padre y como madre. Padre, dales esa sabiduría, Señor, y esa fortaleza y esa gracia y esa autoridad y esa dependencia de ti, Señor, para que aún a pesar, Señor, de la situación, ellas puedan criar a sus hijos en el temor del Señor. Oramos por ellos, rogamos tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.